Hola, hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Maya, esto es Maya Life India y hoy voy a hacer un video respondiendo algunas de las preguntas que les había dejado en el Facebook. Recuerda que en el Facebook yo hago la mayoría de mis feedbacks con ustedes y les pregunto muchas cosas, comparto muchas cosas también sobre mi vida diaria en India. Entonces, bueno, ahí mismo yo les dije que hoy iba a hacer un video sobre el hinduismo. Lo que quiero yo aclarar para que no se preste a malentendidos, es que el hinduismo es muy grande, es una de las religiones o una de las filosofías de vida más difíciles de entender. Contiene demasiados temas o demasiados grupos temáticos y sí, es una religión muy diversa. Yo voy a conversarles desde mi punto de vista, desde el punto de vista de una latina hindú y desde el punto de vista de cómo yo aprendí muchas de estas cosas. Y algunas preguntas son de verdad un poquito largas de responder y me van a disculpar. Igual voy a tratar de... La primera pregunta viene desde Perú. Y bueno, les dije también, les prometí que les iba a mandar muchos saluditos y un saludo a Misael Sosa Giles, Jan TG, y él me pregunta, Jan TG, muchos saludos para ti, y me dice si en el hinduismo hay que creer en todos los dioses y cómo se llama el signo que lleva Dios Ganesh en la mano. En general hay muchas deidades, no es que haya muchos dioses. Cuando nosotros decimos deidades, queremos decir las representaciones de Dios en sus diferentes formas. Hay una deidad que es la diosa Sarasvati. Ella representa al arte, representa también a las ciencias y representa a los estudios. Entonces, las personas que van a ese ámbito normalmente le hacen puya, le hacen arti a esta deidad. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay muchos dioses? No. Esta es la representación o la parte de Dios que ellos, por ejemplo, más se enfocan. Esta aptitud hacia las artes, y es por eso que se enfocan más a esta deidad. Hay que rezarles a todos. En el hinduismo creemos que Dios es muy... Nosotros somos diminutos, así, pequeñitos comparados a lo que es Dios. Se dice que Dios es imagen y semejanza a nosotros. No quiere decir que sea igual. Cuando tú consideras a Dios extenso y no solamente le dices pues Dios es este y Dios es esto, no. Cuando es así, entonces si de repente si sabes esta inmensidad, si sabes qué tan extenso es y por lo menos lo aceptas en tu corazón, no tanto como religión, pues vas a sentir mucho respeto y vas a sentir muchas ganas de, cuando tú veas a una deidad, de repente simplemente tomar darshan. El tomar darshan significa dar un saludo respetuoso. Entonces la palabra yo creo que debería ser deidad y no Dios, porque Dios es el tuyo igual que el mío. ¿Qué tiene Ganeshji o Ganapatiji en sus manos? Lo que tiene es un arma, es como un cuchillito, pero no sé la palabra en hindi o en sánscrito exactamente. Para lo que sirve es para quitar las ataduras. Quitar las ataduras, digo, cuando nos atamos mucho a las cosas materiales, a los sentimientos, a las cosas kármicas. Kármicas es una forma de decir a los deseos, al odio, a la pasión que de repente no nos lleva al camino espiritual. Kiara Rafael, un besito para ti. Kiara me dice cuáles son las semejanzas que hay entre el hinduismo y el catolicismo. La semejanza más grande es que creemos en un solo Dios. La otra semejanza que me parece así muy bonita, por ejemplo, mi mamá, que es católica, ella tiene un santo. Este santo, si ustedes le miran la cara, le miran su representación, ustedes van a darse cuenta que es el mismo Jesús. Sin embargo, está vestido de diferente manera. Cómo él llegó a ser santo o cómo lo consideran santo también tiene una historia, ¿verdad? Por lo menos en el caso de mi mamá, dice que lo encontraron en una montaña, lo vieron tan bonito, tan hermoso, que las personas de este pueblito fueron a buscar ayuda porque era muy grande, muy pesado, algo así. Y luego no sé cómo hicieron, pero al final sí lo trajeron a un lugar más abajo, o sea, donde todos pudieran verlo. Pero al día o a las horas ya no estaba. En esta montaña hay un lugar de peregrinación. Es muy parecido a Vaishno Devi. Vaishno Devi es para nosotros el hinduismo una representación de la deidad llamada Lakshmiji. Vaishno Devi pasa más o menos lo mismo, que se encontró una deidad en las montañas. Esta es en la montaña de Jammu Kashmir, que es, créanme, es un paraíso entrar en este lugar, es un lujo, ahora mismo es un templo hermosísimo, y yo sé que algunas de ustedes de repente han tenido la posibilidad de entrar allí. No hay posibilidad que entre cámaras. La historia es muy parecida, muy parecida. Para llegar hasta ahí se tiene que hacer una peregrinación, de repente caminando, se puede ir con burro, también existen las personas que te cargan, sí, caminan todo este trecho que es larguísimo, es un día de caminata, y también existe aviones. Ahora, es casi lo mismo. Claro que nosotros le decimos deidad
y tiene otra potencia, porque para explicarles por qué es una deidad y todo, pues no vamos a demorar mucho, y ustedes le dicen santos. Para mí, por lo menos, que no me considero católica, pero tengo una madre que es católica, tengo un abuelo que es católica, tengo una familia paterna que es toda católica. Para mí es simplemente la representación de Dios o la representación de Jesús. ¿Quién es Jesús? Al final es el Hijo de Dios o la representación de Dios. Al final estamos hablando de Dios. Estas combinaciones de esto, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, es muy parecido en el hinduismo, solamente sí se puede decir dioses porque quizás es la traducción del inglés, del hindi, pero a mí me gusta decirles deidades. No me gusta llamar dioses porque no me gustaría que confundan. El hinduismo no es politeísta. Sin embargo, se representa de diferentes maneras. La otra semejanza también, que mi esposo también me lo dice, es que los católicos en general, hablamos de los católicos, del 80%, del 90% de católicos, de que no está diciendo, oye, yo soy católico, oye, yo soy hindú. Bueno, eso no lo vas a ver en las personas común y corrientes que son hindús y común y corrientes que son católicas, ¿verdad? Son muy abiertas de mente de la manera de que pueden aceptar a otras religiones o tratan de aceptarlas como de sí mismo. He visto muchas personas de que son católicos y se atreven a defender a los musulmanes, se atreven a defender a un hindú, se atreven a defender a un judío, y eso me parece muy parecido al hinduismo, porque los hinduistas también son iguales. En este caso yo no he visto ninguna vez, o sea, ni siquiera una sola vez. Sí lo he visto en católicos, pero no en hindúes. Y lo he visto muy pocos católicos que están insultando a otra religión o que están diciendo algo malo de otra religión. O sea, muy poco. Y si veo a un católico que está insultando a otra religión, simplemente me pregunto, o sea, o puedo de repente escribir y decir, de la totalidad de católicos, de repente eres un 0.00001% que te atreves a insultar a otra religión. Porque en eso sí se parecen, son muy comprensivos. Mizuki Hashimoto Yagami. Un besito, me dice que ella me ve desde Perú, así es que saludos para ti. ¿Cómo fue que empezaste en el hinduismo? ¿Puedes relatar? Bien, la historia es larga y obviamente les tengo preparada una historia grande para el otro canal, pero ya que me lo preguntas voy a responderte esta parte sí a grosso modo. El tema es que cosas de Krishna, yo le digo cosas de Krishna, siempre he estado cerca a un templo, un mandir. Mandir es una forma como decimos templo. Y donde yo vivo está muy cerca al principal templo Hare Krishna o el templo ISKCON, que es uno de los más bonitos en Latinoamérica, es uno de los más bonitos, por no decir el más bonito, porque para su construcción se habían traído muchos ingenieros de la India. Es un templo chiquito, pero es estar en la India misma, y el templo se parece mucho a los templos que están acá. El presidente de la asociación donde vivíamos, yo imagino en ese tiempo, no sé si ya estaba, él ya se había convertido al hinduismo, es decir, se había convertido al Vaishnavismo, la principal base filosófica de los Hare Krishna. Mi padre, mi familia eran muy amigos de este grupo de personas sin todavía haberse cambiado a la religión. Pero siempre hay un pero. Lamentablemente ellos se separaron, ellos no están juntos, y es el momento en donde estas personas que no solamente eran el presidente de la comunidad, el presidente de nuestra pequeñita comunidad de 60 casas nada más, sino que también era el papá de mi mejor amiga. Aparte de eso, vivían al costado de mi casa, y no solamente hemos compartido casa, comida y todo, sino que de verdad éramos como hermanos. Y pues es imposible que a los 6 años, cuando tus padres se separen, tú cambies tu mentalidad filosófica o cambies tu religión o cambies de ser vegetariana a no vegetariana. Todavía no entiendes, ¿verdad? Y felizmente yo los tuve a ellos cuando todavía no entendía en qué iba a cambiar mi vida ahora que mis padres estaban separados. Iba a comer carne, de repente como un católico más, como un cristiano más, quién era Jesús y esas cosas. Bueno, eso me venía a mi mente de repente de chiquita. Y felizmente ellos llenaron este espacio. Yo hasta ahora los veo y yo los considero parte de mi familia, y mis hijos les llaman abuelos. Ellos siempre han estado ahí, siempre van a estar allí. Siempre visitábamos el templo. De repente nunca me inicié completamente, porque dicen que para iniciarte va a haber una sensación única allí, y si no la sientes, esta sensación, crees que hay un vacío en alguna congregación, en algún grupo. Saben que los vacíos se llenan con la fe. Yo tenía mucha fe y consideraba que esas deidades eran simplemente Dios para mí. Siempre estuve viviendo y nunca cambié mi estilo de vida. Siempre he sido vegetariana y he tenido muchos momentos muy difíciles, y siempre ha habido un templo cerca. Siempre ha habido una forma de estar
conectada hacia mi religión, hacia mi fe. Créanme que los templos en Perú, de los templos grandes de ISKCON o de los Hare Krishna, por lo menos habían pocos en esos tiempos, pero gracias a él de verdad es que siempre ha estado cerca de donde yo estaba. Mi forma de vida, mi estilo de vida ha sido igual un poquito complicado de adaptarme a los demás. Yo no considero, por ejemplo, que cuando alguien te hace daño tú le tienes que volver a hacer daño. No considero que sea así porque creo mucho en el karma. Es una combinación de Vaishnavismo, Hare Krishnas, y al final creo que siempre estuve involucrada aquí porque considero que Krishna o Vishnu es para mí Dios. Entonces es eso. Ya les voy a contar de repente más detallado. Bueno, Abril Díaz me pregunta, Abril Díaz, un abrazo para ti, me dice: Maya, ¿has asistido a algún Kumbh Mela? Kumbh Mela es como una... Mela es una forma de decir como una feria, algo así. Entonces esto es como una feria y las personas que van ahí van de todos son devotos del dios Shivji. Como yo soy Vaishnava, considero que Shivji es obviamente Dios, que es parte del Trimurti. Pero en el caso de las personas que siguen a Shivji, creo que tienen tienen las mismas bases filosóficas del hinduismo, otras formas de llegar a la espiritualidad o a los universos celestiales, y entonces es muy complicado de que yo pueda asistir a un Kumbh Mela porque va a ser complicado para mí entender muchas cosas. Entonces no he asistido. Les contaba que es Vaishno Devi, hay que hacer una peregrinación y es muy alto también, o sea, altísimo, cerca ya a los Himalayas, de manera de que yo digo, uy, por ahí queda la casa de Shivji. Bueno, eso no broma. La cosa es que dicen que Shivji vivía en los Himalayas y que las deidades o los semidioses también cerca a las montañas en una era antigua, una era pasada, en esos lados. Entonces siempre así toda tontita yo digo, bueno, algún día iré a la casa de Shiv. Pero bueno, le mando muchos saludos a todos esos devotos de Shivji. He visto que hay muchísimos en Perú, en Latinoamérica también, y me parece perfecto, de verdad, que alcancen su fe de la manera que les guste más. Ana Lidia Martínez, te mando un saludote, gracias por ver mis videos. Y Ana me dice, ¿cuál es la diferencia entre el hinduismo y las otras religiones? Yo no les voy a decir las diferencias en grandes rasgos, porque considero mucho que no podría hablar en general de todas las religiones, porque conozco muy pocas, así como que para hablar hay que conocer muy bien para hablar de algunas otras religiones. Pues la diferencia en general, a grosso modo, que ustedes de repente también lo van a ver cuando convivan o cuando tengan amigos de esta religión. Primero, que nosotros no consideramos que ninguna religión, ni los budistas, ni los musulmanes, ni los católicos, ni las diferentes clases de cristianismo creen en otro Dios. Consideramos que su Dios es el mismo que él. Entonces yo he visto a otras religiones, como les he dicho, lo he visto muy poco en los católicos, lo he visto de repente un poco más en los cristianos, he visto demasiado en los musulmanes que dicen, pues esta no es tu religión. No lo he visto en todo, he visto también a muchas personas musulmanas que son muy respetuosos de otra religión. Alguna vez miré una publicación en Facebook que decía que obviamente lo había escrito un hindú, y de eso yo les puedo garantizar 100%. Entonces estas personas habían escrito: quien crea en Jesús, quien ama a Jesús, pongan amén. O ¿qué le quieres pedir a Jesús? Yo no recuerdo muy bien, ya ha pasado mucho tiempo. Y las personas escribían. El primer comentario ha sido de un hindú, porque tú lo puedes ver por el nombre quién es hindú y quién no. Mi Jesús, ayúdame, te pido que me bendigas, te pido que bendigas mi familia y que bendigas a mis amigos. Más abajo habían más comentarios, y la verdad es que eran comentarios de personas de la religión musulmana, que yo estoy de acuerdo con ellos, de que el único Dios es Alá. Alá les llaman eso a ellos, y yo les puedo llamar Vishnu, Krishna. A algunos de ustedes católicos les pueden llamar Jesús. Sí, estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que, aparte de decir eso, dicen otros insultos como que ¿quién es Jesús?, ¿no? Y todos los insultos que se puedan imaginar. Y eso es la diferencia. Por ejemplo, en el hinduismo no lo vas a escuchar, no por lo menos de un buen hinduista. Siempre hay cada loco en todas las religiones, en todos los movimientos, no solamente religiosos, pero no los vas a encontrar. La otra diferencia es que pues, en el hinduismo se tiene que tener una forma de vida. No es que yo digo, yo soy católico y no sigo ningún parámetro de mi religión. Eso no lo vas a ver en el hinduismo. Normalmente en las casas hinduistas y en los hindúes mínimamente tienen el 60% de su religión bien enmarcada. Entonces se celebran, de repente no todas, porque algunas familias ahora pues ya saben con la modernidad y todo, pero de repente el 60% de festividades se celebran
consideran el vegetarianismo. Las personas son vegetarianas por generaciones y consideran a la vaca importante. Entonces es un estilo de vida que si tú dices yo soy hindú o sigo la creencia, de ahí a que vivas como hindú es muy complicado. Otra diferencia es que nosotros no convertimos a nadie. Las conversiones en el hinduismo se da siempre y cuando tú creas que puedas seguir ese estilo de vida, y créame que el estilo de vida es un poquito complicado, incluso para la persona que ya decidió. Entonces esa es la diferencia. La conversión no es que, por ejemplo, yo te invito a que vayas al templo y en un día o en un mes, incluso en un año, tú decidas convertirte. Es todo un proceso, es como le dicen los Vaishnavas, los Hare Krishnas, es un proceso de iniciación. Incluso en la religión de mi esposo es más complicado. Ellos jamás van a decir a otra persona de otra religión que asistan a su templo con la idea de que te vas a convertir. Pues no. Tú consideras que es un estilo de vida que a ti te va perfecto, consideras que ese es el camino, y hay personas que pasan como 15 años en estos movimientos y jamás se han iniciado. Ellos, yo puedo considerarlos hindúes porque son vegetarianos, viven como hindúes, para mí lo son, pero por alguna razón ellos no se porque esperan una iniciación. Entonces imagínense, si ellos, que para mí y para los hindúes mismos son hindúes, no se consideran hindúes, es algo difícil, ¿no? Entonces es la diferencia. No hay un tema de conversión de que ven y conviértate a mi religión. Ara de Cabrera. Ara, ¿cómo estás? Bien, ella me dice, ¿alguna vez leíste la Biblia? He estudiado por 1 año y medio en una universidad adventista, es decir, una clase de cristianismo muy estricto. Obviamente ellos tienen sus propias reglas y todo, pero la Biblia es la misma que tú conoces, es la misma, se lee también el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y sí la he leído porque he tenido que pasar 2 o 3 cursos pastoral o algo así. Y pues la diferencia yo no la veo mucha en el tema de que yo considero de que la Biblia que ahora se nos muestra pues simplemente no es la original totalmente. De repente hay muchas cosas o hay muchas palabras que se han cambiado. Tampoco estoy diciendo que estemos leyendo algo que no sea la Biblia, obviamente es la Biblia, sino que se han cambiado de repente algunas palabras por traducciones, por textos que se hayan perdido, por textos que se hayan quemado accidentalmente, o lo que he leído en general. De repente el 90% considero que es muy bonito, considero que es muy inspirador. Considero también que cada vez que uno tiene un problema o algo que quisiera solucionar, pues simplemente abriéndola va a encontrar muchas respuestas. Me pasa lo mismo con el Bhagavad Gita, que es uno de los libros más importantes, sagrados del hinduismo. Entonces, la diferencia está en la interpretación. Por ejemplo, en los mandamientos que dicen no matarás, y nosotros solamente, o los cristianos o los católicos, ustedes consideran que no matar significa solamente a una persona, cuando ahí no dice no matarás a una persona, sino estrictamente dice no matarás. Ara Medina me dice, ¿qué te llevó a creer en el hinduismo y antes qué religión practicabas? En el hinduismo se cree en el cielo y en la tierra. Bien, yo he practicado el hinduismo desde siempre. Yo considero que, no sé, esa ha sido mi religión siempre. Cuando yo vine acá a India por primera vez, me sentí muy en casa, no ha habido ninguna diferencia en la religión para nada. Es más, me siento feliz de poder conocer el lugar en donde se inicia este tema filosófico. Y no me gusta decir religión porque la religión es en general un tema universal. Religión significa religarse a Dios. Entonces siempre he sido hinduista, siempre. En el caso de que si creemos en el cielo, el infierno para nosotros es volver a encarnarnos. Nadie que crea en o quisiera vivir una vida espiritual quiere encarnarse, porque encarnarse significa pasar por el mismo tema doloroso, por las mismas inquietudes de la vida. Si tú le preguntas a un hindú que está yendo en el camino bueno, o sea que bien, que tú creas que sigue su religión, pues no te van a decir me quiero encarnar. Entonces es una clase de infierno volver a encarnarse en lo que sea, animal, persona o planta o un ser marino. Pues no, eso creo que es la diferencia. No creemos en un infierno como el tuyo, ¿no? De que nos vamos a ir por abajo y que nos van a quemar y más o menos algo así. El cielo es simplemente ser un ser espiritual. Ser un ser espiritual es alcanzar, es de repente estar en un universo diferente, un universo espiritual. Y en ese universo espiritual es donde tú exactamente eliminas todas tus encarnaciones siguientes, es decir, no vas a volver a encarnarte y vas a vivir en un mundo espiritual. Eso puede ser de repente el cielo. Esa es la diferencia con el catolicismo. Algunas preguntas más para terminar y no hacer muy largo el video. Lucy, que ella me escribe desde México, me dice:
¿Puedes ser creyente del hinduismo sin ser practicante? Para una latina católica, ¿crees que sea difícil practicar esta religión? El primer tema es que, como yo les comentaba, los católicos tienen esa mente un poquito más abierta, parecida al hinduismo. Y los católicos viven de una manera en lo que sería difícil decir de qué religión exactamente son, ¿no? En ese tema de poder aceptar otra religión, creo que puede ser fácil. El tema es que la mayoría de hindúes, no quiero decir un porcentaje porque los tiempos van cambiando, son vegetarianos, la mayoría de ellos. Entonces va a ser muy complicado a un católico que no tiene restricción de qué comer, salvo algunos días específicos, exactamente en Semana Santa, que creo que comen solamente pescados, decirle que no puedes comer un animal. Y en el caso de que sí puedas comer, va a haber días, porque hay hindúes que no comen carne por 2 días o 3 días en la semana. Ahora, los hindúes se controlan mucho al momento de... Y el católico no piensa en eso. El católico muchas veces, en general no lo digo todo porque depende de cada persona, pues no lo ve de esa forma. En el hinduismo hay demasiadas festividades y el tema es que nosotros, por ejemplo, en el hinduismo hay un tema mucho de dar. ¿Sí? Y las personas que oran en el hinduismo no están orando de que, oye, mañana quiero salirme en el examen, o oye, mañana quiero tener dinero. No van a decir eso a Dios, porque saben muy bien en su conciencia de que si no han dado así limpiamente a Dios, de que no han hecho bhakti, que es servicio devocional, no van a obtener eso de Dios. En su propio mandir ellos se despiertan a las 4 de la mañana, 6 de la mañana a cocinar la comida espiritual, se va a ofrecer a Dios. Vivir de esa manera de repente es un poco complicado para un católico. Y hay muchas tradiciones, el hinduismo es muy complejo, como yo les contaba, y hay muchas tradiciones que se siguen. El tema de ser creyente y no practicante es que simplemente de que no puedes ser creyente si no practicas, porque el hinduismo es una forma de vida. Como yo les dije, lo bueno de los católicos o de lo bueno de las mujeres católicas, pues en el caso de que si llegan a casar con un hindú, es que son muy recepcionistas, recepcionamos muy bien las ideas de otros. En ese tema está bien, pero ahora vivir como hindú, porque es la forma, o sea, acá no vas a encontrar de que alguien te diga soy hindú pero no sigo mi religión, es muy raro. De repente lo voy a escuchar de alguien muy joven que diga eso. En general los hinduistas de cualquier edad que yo me he cruzado viven como su religión y son también muy recepcionistas a cualquier otra religión. Diana Jiménez me dice si existen diferencias en practicar el hinduismo. Claro que sí, porque hay diferentes grupos filosóficos. El hinduismo es uno solo, obviamente la base filosófica es la misma, pero cada grupo hay una diferenciación de repente cultural, de repente hay algunos conceptos filosóficos en otras religiones. En el caso de mi esposo, que es la religión Jain, se parece mucho al Vaishnavismo. No hay violencia, algo de las 6 de la tarde tienen el último alimento del día. No pueden comer más en la noche porque supuestamente, por ejemplo, encienden las luces, porque obviamente para comer estás encendiendo las luces o estás encendiendo fuego. Los insectos pequeñísimos se atraen. Y tú no sabes si de repente está en tu comida y te lo puedes comer por error. O sea, son así de no violentos. Y esa es la forma de que ellos siguen. No les digo que todos los Jain, mi esposo no sigue eso, pero obviamente es algo estricto en esa religión y vas a ver muchísima gente que hace eso. Otra cosa, que hay personas que ayunan muchísimo. Hay grupos de religiosos que yo he visto, por ejemplo, que la mamá de Richma, la chica que me ayudaba, la mamá de Chital, igual ella hace 2 días o 3 días de ayuno a la semana, y en el año hace muchos más. Hay días en donde, por ejemplo, por 7 días ella no come y solamente ora por sus hijos. Entonces hay personas que viven el hinduismo de diferente manera. Hay algunos seguidores de Shivji que no son vegetarianos y tienen solamente 2 o 3 días en donde comen solamente verduras y frutas. También pueden tomar un poco de vino. Entonces es muy diferente. De repente es también, creo que un tema cultural y de cómo le agregan los conceptos filosóficos a cada grupo. La penúltima pregunta, me encantaría responder los demás. Voy a tratar de hacer un nuevo video para responderle los demás. Y esta pregunta es de Yami Yuyuki. Ella me dice, ¿cómo es el noviazgo en el hinduismo? Bien,
Deben haber de repente personas que como nosotros en nuestra Latinoamérica pues se enamoran, se mandan cartitas, se dicen te quiero, se dicen te amo, luego de repente se conocen y de repente sienten ahí algo y pues se vuelven enamorados. Pero en el caso del hinduismo eso no se hace abiertamente. Tú no vas a ver a personas agarradas de las manos salvo que no sean esposos. El fin del noviazgo en el hinduismo, claro que la palabra noviazgo existe por 6 meses, sí, porque son la mayoría arreglados. Entonces cualquier fin de cualquiera de estas atracciones, que es una cosa hermosa en todas las partes del mundo, el fin en el hinduismo es el matrimonio. Se dicen que las parejas se hacen en el cielo y es así, que si estás destinada para casarte con alguien y te casas, pues y si la persona te quiere, te va a pedir matrimonio porque ese es el fin. Es por eso que muchas me dicen, Maya, me voy a casar. Le digo, sí, ¿cómo así? Bueno, un chico que conocí que él es hindú y me ha pedido matrimonio. Bueno, el fin de él, el fin de representar su amor va a ser el matrimonio. El fin tuyo de repente es, oye, voy a disfrutar del momento del noviazgo, del enamoramiento. Y si nos va bien, pues de repente nos casamos, de repente nos volvemos novios, esperamos unos años más. De repente no pasa nada. Bueno, eso no es así. Aquí para el hinduismo es simplemente el matrimonio. Se ve un poquito raro y hasta he visto que lo ven mal, que tú digas, oye, él es mi enamorado o él es mi novio. Porque te van a preguntar, oye, ¿la familia de él ya se conocen ya? ¿Ya pidieron tu mano? Voy a responder 2 preguntas más porque están muy interesantes. Esta pregunta es de Andra María Badea. Me dice, ¿cuál es el tema de la reencarnación en el hinduismo? Voy a decirlo a grosso modo. Ustedes pueden preguntar a personas que de repente sepan mucho más que yo. Volver a nacer en la tierra y en la era que nos toca es complicado, es totalmente opuesto a la vida espiritual. En la vida espiritual tú no tienes esas tensiones de deseos, de cólera, de la combinación en todas estas cosas materiales. Entonces tú no tienes esto en la vida espiritual. Volver a nacer es simplemente volver a entrar a este grupo de sensaciones que es complicado, ¿no? Muchas veces escuchamos decir, oye, la vida es difícil, pero la vida es muy complicada. Y más si quieres tener paz en tu alma y si quieres estar más cerca de Dios. Es por eso que la encarnación es una forma de castigo. Yo lo veo como un castigo, porque si tú quieres estar en el camino espiritual, volver a nacer obviamente no es tu gol, no es tu objetivo. Y esa es la encarnación. Algunas personas te dicen, no, oye, no hagas esto porque te van a volver a hacer esto a ti. El karma, la acumulación de karma puede dar resultado a que tú te encarnes en diferentes seres, que puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser una planta. Y entonces eso es la reencarnación. Nadie se quiere reencarnar. Aquí nadie dice, oye, los hindúes creen en la reencarnación. Sí creemos en la reencarnación, pero créanme que un hindú no les va a decir, me quiero reencarnar en esto. No. Había una historia de una niña de 5 años decía, oye, qué hermosa mariposa, yo quisiera ser como la mariposa. Y en su siguiente vida nació como una mariposa y se dio cuenta lo difícil que es ser mariposa también. Entonces, nadie se quiere reencarnar, pero eso depende siempre de cuánto karma acumules. Siempre van a escuchar a las personas religiosas, no hay que acumular karma. Y tú acumulas karma cuando te enojas, acumulas karma cuando sientes mucha presión, mucha tensión, cuando acumulas cóleras, cuando estás muy inmersa en el mundo material y en el materialismo. Entonces todo esto te hace acumular karma y lo que menos se quiere es tener karma. La forma de quemar karma para no resultar en alguna encarnación es hacer un servicio devocional o servicio, o que le decimos Bhakti Yoga. Es una forma de servir a Dios. Cuando tú haces esa clase de servicio, pues quemas karma, y al momento de quemar karma también quemas la posibilidad de encarnarte. Créanme que nadie quiere encarnarse. Yo creo que de verdad no quisiera encarnarme, pero de repente voy a encarnar y quizás sí, yo estoy segura que sí, porque en fin, yo soy difícil. Y bueno, espero haber respondido la mayoría de preguntas. Si hay una pregunta ahí en el aire, alguna pregunta que me he olvidado, que no la he leído, me disculpan, voy a poner una segunda parte. Y en la segunda parte espero que el que responda las preguntas sea mi esposo, porque obviamente tiene mucho más que compartir. Espero que haya sido interesante este video. Si quisieras una parte 2, 3, 4 o simplemente quisieras que hablemos de otro tema, me puedes escribir acá en los comentarios. Quisiera también saber un poco más de ustedes, y como ustedes me han preguntado de mi religión o de qué es lo que creo, pues quisiera que ustedes de qué es lo que creen, cuál es su religión, qué es lo que realmente significa Dios, y yo estaría encantada de
leerlas, me encanta leerlas, me hace mucho bien. No olviden suscribirse a mi canal, está acá abajo y es gratis suscribirse a mi canal. Voy a hacer los videos los días viernes y voy a escoger también otro día para como que estar ahí más enganchados. No olviden darle un me gusta, muchos me gustas, compartirlos en sus redes sociales y suscribirte a mi otro canal que es Maya Belleza de Ley. Les mando muchos besos y nos vemos en otro.